Este bloque de Meridiano 64 lo vamos a iniciar citando a algunos políticos. El primero de ellos es el coronel Perón. Decía, prefiero un malo a un burro, porque he visto malos que se han vuelto buenos, pero burros que se hayan vuelto inteligentes nunca. Hay que ir hacia un arancelamiento de las universidades, lo dijo Sergio Massa. Caer en la educación pública, lo dijo Mauricio Macri. Ayer, en la marcha, Massa también dijo, tuve la suerte de ir a una universidad privada. Angela Merkel, la canciller alemana, es mucho más caro tener un ignorante que invertir en educación. ¿Cuál es el sentido hoy de la universidad pública y gratuita? La protección que le ha dado la gente en forma masiva a todo el nivel del país. Estos van a ser algunos de los temas que vamos a hablar con el rector de la universidad más antigua de la República Argentina, fundada en el 1613, la Universidad de Córdoba. Estamos hablando de John Boretto. John, ¿cómo le va? Muchas gracias por haber venido. Un gusto, Gabriel. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, John, primero, ¿cómo se sintió con el manifiesto apoyo que le ha dado la población en su conjunto a la educación universitaria y esta intervención también de apoyo de algunos sindicatos, además de los profes y de los chicos? Bueno, por supuesto fue, digamos, muy contundente la movilización que se generó en todo el país. Aquí en Córdoba, más de 70.000 personas, la marcha de Buenos Aires, de la que participé también, sumamente masiva, histórica, pero también en los distintos puntos del país donde están las universidades públicas, hubo actividades, concentraciones, marchas, y en todos los lugares hubo un gran acompañamiento de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Entendemos que evidentemente que se comprendió, por un lado, el reclamo que fuimos explicando desde los rectores y rectoras que integramos el Consejo Interuniversitario Nacional, por supuesto también los sectores gremiales que están reclamando por la actualización de los salarios que han sido fuertemente afectados por los procesos inflacionarios, de modo tal que hemos intentado hacer visible este reclamo y, por supuesto, defender un modelo de universidad que para nada tiene que ser pensado como un modelo estático. Nuestra universidad, la Universidad de Córdoba, más allá de los 410 años que nos enorgullecen, está constantemente fijando una agenda que tiene que ver con introducir innovaciones, cambios, generando nuevas ofertas educativas, tratando de mejorar sus programas, actualizarlos, ampliando su oferta, por ejemplo, a través de la Escuela de Oficios, que abarca un sector de la población para formarla y capacitarla para obtener nuevas oportunidades de trabajo o darle las herramientas para que impulsen su propio emprendimiento como parte de una política extensionista, bueno, todo lo que se desarrolla en materia científica. De modo tal que en ese sentido hemos sentido y efectivamente se logró un fuertísimo acompañamiento social en el día de ayer. Se habló bastante de los números de los balances, de las auditorías, de las revisiones, de que no estaban los números de los balances actualizados. ¿Usted está de acuerdo con que se realice una auditoría para que se controle en qué se ha gastado, cómo se ha gastado y de qué manera? Por supuesto, y quiero sobre ese punto aclarar cómo es que funciona actualmente. Por favor. Claramente, digamos, cuando uno administra recursos públicos, lo tiene que hacer con austeridad, con transparencia y tiene que rendir cuentas de lo que al contribuyente de lo que se hace con esos recursos. O sea, que se manejen correctamente y además los resultados que se producen con esos recursos, es decir, lo que generamos nosotros desde el ámbito universitario. Quiero decir que la universidad constantemente lleva adelante procesos de auditoría. Funciona una auditoría interna que está formada por profesionales que ingresan por concurso. Es decir, no es a dedo. Exactamente, pero además eso no queda solo en el ámbito universitario.
Hasta el momento la universidad ha reportado esos informes de auditoría a la Sindicatura General de la Nación, que es un organismo que depende del Poder Ejecutivo, más allá de que por la Ley de Educación Superior correspondería que ese control externo lo efectuara la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, pero la auditoría fue creada en el año 94 en la reforma constitucional y no fue dotada de la suficiente cantidad de recursos técnicos y profesionales para poder efectuar un control efectivo y real, no solo sobre el trabajo de las universidades, sino sobre el sector público en general. Por supuesto que en ese sentido, pero de todas maneras, como digo, nosotros estamos constantemente brindando información de esos procesos de auditoría al Estado Nacional, al Poder Ejecutivo, que es el organismo SIGEN. Por supuesto que estamos dispuestos también a conversar cómo mejorar esos procesos y demás. Por otro lado, como la universidad tiene un régimen de autonomía y autarquía consagrado en la Constitución, es que todo esto debe hacerse en el marco de la ley y respetando ese principio. Por lo tanto, como digo, estamos dispuestos a conversar bajo esos términos cómo mejorar esos procesos. Por otro lado, cuando la universidad asigna al interior de la casa, digamos, el presupuesto, distribuyéndolo en cada una de las facultades, en los hospitales, afectándolos a un programa de becas para ayudas económicas estudiantiles o becas de investigación o políticas de extensión o mantenimiento de edificios u obra pública, lo que fuera, todo eso se aprueba en el Consejo Superior de la Universidad, donde están representados de manera plural y diversa los 4 claustros, docentes, no docentes, graduados, estudiantes y las decanas y decanos de la universidad. Y después también en el Consejo Superior se eleva, todo eso es público, digamos, cualquiera puede acceder a la resolución que aprueba esa distribución del presupuesto y cualquiera puede acceder a la resolución en la que se aprueba la ejecución de ese presupuesto, es decir, la forma en que eso que la universidad decidió en el momento en que votó el presupuesto, se verifica cómo fue aplicado, cómo fue ejecutado. Y todo eso, por supuesto, debe ser auditado y fiscalizado. Se escuchó mucho también que aumentó la cantidad de personal y que disminuyó la cantidad de egresados. Yo le quiero consultar, John, si esta disminución en la cantidad de egresados puede tener que ver con la destrucción sistemática que está viviendo la educación primaria y la educación secundaria. Por parte de la primaria, la promoción automática y que los chicos pueden llegar a la secundaria sin saber leer y escribir, sin saber sumar y restar, y que pueden terminar la secundaria sin comprender lo que leen, y allí los reciben ustedes en la universidad con estas características. Bueno, la situación puede tener varias causas. Una de las que vos señalas puede tener que ver, digamos, hay varios estudios, estos se hacen permanentes seguimientos para indagar algunos impactos. Por ejemplo, la caída en algunos casos de graduados en los años recientes ha tenido que ver fuertemente con el proceso de la pandemia, donde muchos estudiantes tuvieron que volver a sus hogares. Hubo periodos en que algunas carreras, por ejemplo, las que tenían prácticas experimentales, no pudieron tener, siguieron enseñando, pero no pudieron tener graduados. Por ejemplo, la carrera de medicina o la carrera de odontología, hubo un par de años que no pudieron, porque, digamos, responsablemente, cuidando la calidad, tenían que, digamos, realizar esas prácticas experimentales. Eso explica algunos de los aspectos. Evidentemente que las dificultades con las cuales vienen los estudiantes o ingresan los estudiantes es una de las principales causales de la deserción, que es muy fuerte en los primeros años, como se sabe. Eso tiene que ver con las dificultades que tienen muchas veces los ingresantes para adaptarse al cambio que significa el salto entre el nivel secundario y la universidad. Por más que llevamos adelante distintas estrategias en la universidad, como cursos de nivelación, esquemas de apoyo, orientación vocacional, seguimiento, acompañamiento, a veces de estudiantes que están en ciclos superiores y demás, no alcanzan para revertir esos fenómenos, y por supuesto requiere por ahí un trabajo de mayor
colaboración y articulación entre las universidades y el sistema medio para ver de lograr mejores respuestas. Pero una de las causas probablemente tenga que ver con lo que vos señalas. Lo hablábamos recién en la presentación, lo dijo Sergio Massa, lo dijo también Javier Milei. ¿Usted estaría de acuerdo de poner en debate la gratuidad de la universidad y empezar a arancelar, por ejemplo, a estudiantes extranjeros? Se dio el ejemplo de la UBA, que eran aproximadamente el 10%. Yo me animaría a decirle que no debe haber ninguna universidad de la calidad, por lo menos de la UNC, en el Cono Sur que reciba estudiantes de otros países de forma totalmente gratuita. Bueno, en realidad, por supuesto, siempre se puede debatir todos los temas de la agenda universitaria. En relación al tema del arancelamiento se ha discutido en varias oportunidades. Hoy por hoy, la gratuidad de la enseñanza en la educación superior está consagrada en la Constitución Nacional, de modo tal que tiene rango constitucional. Yo la verdad que defiendo un sistema de gratuidad o un sistema no arancelado porque creemos que es identitario en nuestro país y es el que ha posibilitado el ascenso social. Creo que se puede pensar, por ejemplo, en aportes de graduados. O devoluciones, claro, del profesional que se va a su país. Ese tipo de mecanismos, por supuesto que sí es válido. ¿Eso también necesitaría de una reforma constitucional? No. ¿O se podía arbitrar de otro medio? Eso se podría arbitrar. Se podrían recoger, por supuesto, tanto aportes voluntarios de parte de cualquier ciudadano, puede hacer aportes voluntarios a las universidades o donaciones, pero si uno quisiera regular un aporte de graduados debería quizás legislarse, no sería necesario en ese caso un resorte de tipo constitucional. Por otro lado, en realidad también lo que debería haber es un sistema tributario quizás más justo. Por supuesto, yo vengo de las ciencias económicas, creo que el sistema tributario en Argentina tiene muchas dificultades, sabemos que hay muchos impuestos que perjudican o desincentivan el trabajo, desincentivan la producción. Demasiados. Pero de todas maneras, si si el Estado corrigiera el sistema impositivo, hiciera un sistema más progresivo, donde efectivamente los mejores, las personas con mejores ingresos hagan contribuciones coherentes o compatibles con esos ingresos y la población de menores recursos no tuviera que afrontar, por ejemplo, tantos niveles tan altos de impuesto, por ejemplo, al valor agregado, que es un impuesto al consumo que lo paga la jubilada que gana 200.000 pesos, que es más regresivo, de la misma manera que el que le cambia una lamparita a una BMW X6. Todo eso, la justicia sobre cómo se financian las tareas del Estado sería mayor. Pero vuelvo a insistir que no estoy promoviendo ningún tipo de aumentos de impuestos porque creo que hay muchos impuestos que perjudican la actividad económica, el desarrollo y se necesita promover la inversión porque eso genera más trabajo. Hay mucho que trabajar en esa dirección. Entonces, mi posición, por supuesto, es defender la universidad no arancelada porque consideramos que de esa manera permite un mayor grado de inclusión, porque por ahí se dice, bueno, los que pueden pagan y el resto son becados. Yo descreo bastante de que eso efectivamente logre una universidad más inclusiva. Incluso hoy los estudiantes en las universidades afrontan muchos costos, aun cuando la universidad sea no arancelada, porque se tienen que trasladar muchas veces desde el interior, tienen que comprar insumos, tienen que adquirir libros, es decir, no es que se provean todas las cuestiones o las herramientas que se requieren para estudiar. De modo tal que, pero por supuesto todo es absolutamente posible de discutir con argumentos. Rector, ¿qué actualización paritaria han tenido sus trabajadores, los trabajadores de la universidad? En lo que va del año, este gobierno ha aplicado incrementos del 28% en el primer trimestre. Eso es claramente inferior a los niveles inflacionarios que se afrontaron
durante este periodo. Los primeros 3 meses tuvieron 54% de inflación. Exactamente. Bueno, los aumentos otorgados hasta el momento han sido el 28%. Y venía también con un atraso del último mes del periodo anterior, porque la inflación de diciembre fue muy alta y el incremento que se había otorgado en el mes de diciembre, que habían acordado con el anterior gobierno, no recuerdo cuánto era, pero fue muchísimo menor al nivel inflacionario. Claro, sí, las paritarias venían siendo inferiores a la del mes inflación. De diciembre. Exactamente. Por lo tanto, ha habido en estos meses un deterioro importante del poder adquisitivo de los salarios. Nos encontramos con trabajadores por debajo de la línea de la indigencia, como por ejemplo los médicos, los enfermeros, los maestros, o salarios de pobreza, o ya en una situación más cómoda. Bueno, depende cuáles sean las situaciones, pero las categorías más bajas de los cargos docentes o las categorías más bajas del personal no docente que recién ingresa, bueno, ya están por debajo de los niveles de la canasta que fija el límite de pobreza. Por lo tanto, es decir, menos de 870.000 pesos. Exactamente, sí. Sí. Bien. Tenemos incluso varias categorías de las de abajo que están en esa situación. ¿Y cuál es su expectativa para este año y para este mandato presidencial? Bueno, con respecto al reclamo o a la situación que hemos venido planteando por parte de las universidades, lo que es importante es contar con un presupuesto que nos dé previsibilidad, porque la situación que hoy tenemos es que el presupuesto está reconducido, el presupuesto 2023 está replicado en 2024 y se vienen otorgando estos... Con un 300% de inflación. Claro, con un 300% de inflación. Se viene, no es que está congelado porque, como dije recién, se han otorgado aumentos salariales por debajo de la inflación, se ha otorgado un aumento para gastos de funcionamiento, que es todo lo que no representa salarios, del 70% recién en el mes de marzo. Es decir, ¿del 70% contra marzo del año pasado? No, contra enero del año pasado. O sea, desde enero del año pasado hasta febrero de este año tuvimos el mismo monto, la misma partida de gastos de funcionamiento. Nada. Y ahora se autorizó un incremento del 70%, que ya lo efectivizaron, y se anunció en el medio de estas acciones que veníamos desarrollando previo a la marcha, otro 70% para el mes de abril. Nosotros eso lo valoramos como que va en el sentido de los reclamos que venimos haciendo, pero evidentemente no alcanzan a compensar el deterioro o el desfasaje que hemos sufrido en materia inflacionaria. Y la última pregunta que le hago, rector, es desde dónde se puede ahorrar y desde dónde se puede invertir o gastar más eficientemente. Bueno, nosotros venimos ya no por esta situación, porque lo hemos fijado como una política desde hace tiempo, tratar de hacer más eficiente el uso de los recursos constantemente, a través de procesos de modernización que desburocraticen ciertas tramitaciones. Estamos llevando adelante todo un trabajo vinculado a eficiencia energética, porque tiene que ver también con la sustentabilidad, o sea, cómo mejoramos las prácticas para reducir... Y también por el medio ambiente. Claro, exactamente. Además de lo económico. En el marco de una política de promover la sustentabilidad, estamos llevando adelante acciones vinculadas a la eficiencia energética, que incluyen desde acciones que traten de modificar las prácticas y la cultura del consumo, o sea, generando ahorros cuando es posible hacerlo, y también introduciendo algunos cambios tecnológicos que permitan un menor consumo de la energía. Lo mismo estamos tratando de trabajar, incorporando tecnología y organizando mejor todo lo que tenga que ver con el servicio de seguridad y de vigilancia, que es importante porque la universidad tiene muchos bienes y transitan muchas personas, pero implican erogaciones muy importantes esos ítems, energía y seguridad. Por lo tanto, estamos trabajando permanentemente en mejorar el uso de esos recursos, digamos. Rector, le agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64. Ha sido un gusto verdaderamente entrevistarlo. Igualmente para mí, así que estoy acá dispuesto para otra oportunidad. Quedan las puertas abiertas. Gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y ya estamos de vuelta.